Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. ¿Cómo están todos? Esta mañana también, por la gracia del Señor, podemos continuar nuestra clase de la Escuela Bíblica Buenas Nuevas Paraguay. Esta mañana también vamos a empezar con el estudio bíblico del libro Hebreos. Capítulo 8, versículo 10, vamos a leer nuevamente. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Solamente un versículo hemos leído. Como que nosotros estamos estudiando este libro de Hebreos, que ya repetimos varias veces. El capítulo 7 nos muestra sobre la reforma del sacerdocio. Este capítulo 8, la reforma de la ley. El capítulo 9 que vamos a estudiar desde la siguiente clase, sobre la reforma del templo, del tabernáculo, nos muestra. Y entonces, todo lo que dice en los libros del Antiguo Testamento, sobre todo el sacerdocio, la ley y el tabernáculo, todas estas cosas tienen sombra de los bienes venideros. A través de esto, nosotros podemos encontrar la imagen verdadera que es Jesucristo. Antes de encontrar su esposa, su pareja, uno puede conocer a través de la foto, ¿sí? Por eso hoy en día en redes sociales muchos ponen fotos lindas, más presentables, ¿no? Hay veces que retocan mucho, por eso ya se queda una foto muy diferente a la imagen verdadera también. Bueno, pero después de casarse, antes de casarse, puede llegar a conocer a través de la foto, pero después de casarse, no debería quedarse con la foto, sino con su esposa. Tiene que disfrutar juntos, pasando juntos, ¿sí? Pero después del casamiento, dejando a un lado, ignorando a su esposa, si se queda con la foto, mirando la foto, se ríe, se pone contento, en ese caso va a haber gran problema, ¿verdad? Así es. Lastimosamente, los judíos así estaban. Se quedaron con el sacerdocio
según el orden de Aarón, con la ley de Moisés y con el tabernáculo terrenal, ignorando Jesucristo a un lado. Todo lo que Dios nos puso con anticipación era para que nosotros pudiéramos, para que los judíos pudieran conocerle a Jesucristo, para ayudarle a los judíos que pudieran conocer al Señor Jesucristo y aceptar y creer. Pero lastimosamente, aunque había llegado Jesucristo, los judíos no aceptaron, sino se quedaron con sus tradicionales, ignorando, menospreciando Jesucristo. Así es. Por eso, valorar, apreciar al templo de Jerusalén mismo, eso no podemos decir que está mal, pero por causa de apuntar o enfocar al templo de Jerusalén, ellos automáticamente ignoraron, menospreciaron al Señor Jesucristo. Eso está mal. La ley también, no solamente el templo, sino la ley también. Jesucristo es muy diferente a los que pertenecen a la ley de Moisés. ¿En qué sentido? Dios no es un ídolo. Por eso, no se queda como una figura, una imagen. Los ídolos, todos tienen su imagen, ¿verdad? Y estatua, o su imagen, o cuadro, y ahí adoran, ahí oran, y hacen, ¿sí?, ceremonias. Pero Dios no es un ídolo. Por eso, aunque uno ponga una imagen de Señor Jesús o algo, eso no tiene sentido. Así no puede tener comunión con Dios. Entonces, ¿cómo es creer en Jesucristo? Creer en Jesucristo no es adorarle a una imagen o a una estatua de Jesucristo. No. Entonces, ¿cómo es? Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, está vivo. Está vivo. ¿Sí? No es una estatua, sino está vivo nuestro Señor Jesucristo. Fue crucificado, luego fue sepultado, luego resucitó. Luego subió al cielo, se sentó a su diestra de Dios. ¿Sí? Está vivo. Por eso, creer en Jesucristo es muy diferente a adorarle a un ídolo, porque está vivo. Por eso el Señor, a través del Espíritu Santo, trabaja en el corazón nuestro. Ahí está la diferencia, como nosotros hemos leído esta mañana recién. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. El segundo pacto sería la ley nueva, el pacto nuevo. La ley de Moisés, en el libro Romanos capítulo 8, explica así sobre la ley de Moisés, como la ley del pecado y de la muerte. Esta es la ley de Moisés, el primer pacto. La ley del pecado y de la muerte. Entonces, ¿cómo es el pacto nuevo?
la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Ahí está el pacto nuevo, ¿sí? Ahí está lo último, ¿sí? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo nos llega este pacto nuevo, la ley nueva, la ley del Espíritu y de la vida? Dios pone esta ley en el corazón nuestro. ¿En dónde puso Dios la ley del pecado y de la muerte, la ley de Moisés? En las dos tablas de la piedra, ¿sí? En el monte Sinai. Así se quedó el primer pacto, la ley de Moisés, la ley del pecado y de la muerte. Entonces, ¿qué es lo que surgía? La ley se quedó en la piedra y el corazón, entonces, como que se quedó en la piedra. La ley no podía comprender el corazón nuestro. Digamos, la ley puesta en las tablas de la piedra no puede trabajar en el corazón nuestro. ¿Por qué? ¿Quién comete pecado? ¿Quién comete adulterio? Antes de cometer, primero entra el deseo, el pensamiento. Claro, la ley dice que no adulterarás, dice bien claramente. Pero ¿dónde está puesta esta ley? En la tabla de la piedra. Pero en el corazón nuestro se levanta constantemente el deseo de adulterio, ¿sí? Satanás así mete el pensamiento. Entonces, la ley está puesta en las tablas de la piedra. En el corazón nuestro surge el deseo del adulterio. Satanás mete constantemente en el corazón nuestro el pensamiento de adulterio. Por eso, la ley puesta en la piedra no puede trabajar en el corazón nuestro. Claro, aunque uno ya sabe, ¿no? Dios dijo que no adulterarás. Por eso esta ley y el deseo de adulterio se pelean entre dos. Pero la ley está puesta en las piedras, en las tablas de la piedra. En el corazón nuestro el deseo trabaja. Si el deseo del adulterio le gana a la ley que dice no adulterarás, ¿qué es lo que va a suceder? No va a cometer adulterio. El adulterio le gana. El hurto también, ¿sí? Uno ya sabe que no lo harás, dijo en la ley Dios. Pero eso está puesta. Pero en el corazón se levanta el deseo de robar constantemente. Entonces, esa persona va a adulterar, va a robar, va a asesinar. Sí, el deseo, el pensamiento agarra y arrastra. Por eso la ley, la primera ley puesta sobre las tablas de la piedra tiene límite para trabajar en el corazón nuestro. Por eso no nos puede ayudar. Entonces, ¿cómo es la ley nueva, el pacto nuevo? Por eso Dios, aquí en el Hebreos 8:10 dice que pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Este pacto nuevo, Dios
ya no pone en las tablas de la piedra, sino quiere escribir, pone en la mente y en el corazón nuestro. ¿Sí? Por eso, este pacto nuevo en el corazón nuestro pelea con el deseo. ¿Sí? Luego, este pacto nuevo le gana al deseo, al pensamiento. ¿Sí? Así ordena el corazón nuestro. Por eso, a través de este pacto nuevo, nosotros podemos pelear y vencer contra el deseo del pecado y de los pensamientos también. Por eso, a través de esta segunda ley, Dios no solamente nos obliga, no hagas tal cosa, sino hazlo esto, aquello. En vez de ordenar así, nos da el corazón. A través del segundo pacto, pacto nuevo, nos da el corazón nuevo. ¿Sí? Así trabaja en el corazón nuestro. Nos da el corazón nuevo. Este corazón nuevo puede vencer contra el deseo, contra los pensamientos también. Por eso, a través de este corazón nuevo que viene por el pacto nuevo, así Dios trabaja. No por la ley, ni por la obligación, sino metiéndonos constantemente el corazón nuevo. Así la vida de cada uno se va alejando de las cosas feas, malas también. Y esto es la ley de la vida del espíritu, la ley del espíritu de la vida, ¿sí? Un ejemplo, antes en China, en un reino, se llama Chang, el rey. Él un día abrió una fiesta con sus ministros, con sus generales, con los más confiables y cercanos, ¿no? Estaba haciendo una fiesta. Todo estaba bien, todos estaban bien, contentos, felices, así tomando, cantando, disfrutando juntos. Pero de repente hizo un viento bastante fuerte y se apagaron las velas. ¿Sí? Todo el mundo se quedó bien oscuro. Se apagaron las velas. Pero después de un ratito, la reina que estaba al lado del rey Chang gritó: ¡Socorro! Y ella gritó así, se asustó grandemente y así gritó. Luego le reclamó al rey: mi señor, mi majestad, alguien me robó mis labios. Quiere decir que le besó a la reina. La reina estaba sentada al lado del rey, pero aprovechando la oscuridad, alguien vino y le besó a la reina. Creo que le parecía muy hermosa, muy linda, ¿no? La reina. Luego la reina le dijo al rey: mi señor, yo no sé quién fue, pero agarré su cordón de lo que pone en su cabeza, no es sombrero,
no me viene otra palabra. Bueno, sombrero, ¿sí? Vamos a poner. Yo le agarré su cordón de su sombrero. Ahora, Señor, mande a prender las velas otra vez. El tipo que le falta un cordón, él es el maldito quien lobó mis labios. Y así era situación muy grave. Eso un delito muy grande, ¿verdad? Ante el rey. ¿Quién puede besarle a la reina? Pero sucedió. Por eso la reina se enojó y se asustó y con el cordón agarrado le pidió al rey: Señor, que yo tengo el cordón, que descubra un maldito quien falta un cordón, luego mátalo, Señor. Así la reina estaba muy enojada y asustada. El rey pensó un ratito, un momento, quietos, nadie puede prender las velas, quietos. Luego el rey ordenó: todos los que están aquí tienen que quitar su cordón y tiren adelante. Así ordenó. Así ordenó. Un cordón, ¿sí? ¿Por qué ordenó así? El rey pensó. Él invitó a sus ministros, a sus generales más confiables. Entonces todos los que están ahí en la fiesta, todos son las personas importantes para el rey. Entonces, por alcohol, por la bebida alcohólica, uno, y creo que de error, sin querer, hizo tal cosa. Pero si se descubre así, tiene que morir, ¿verdad? Pero el rey no quería perder a nadie. El rey no quería matarle a su ministro ni a su general más confiable. Por eso él les ordenó a todos los que estaban ahí con el rey: todo usted tiene que agarrar un cordón y quitar y tirar adelante. Si hay alguien que se queda con su cordón completo, recibirá el gran castigo. Así todo el mundo apresuradamente quitó el cordón de su sombrero y tiraron adelante. Luego el rey ordenó a prender las velas. Así llegó la luz. Ahí adelante se quedaron los cordones. La reina se quedó con el cordón, con la prueba, pero no había manera de encontrar el dueño del cordón. Porque todos los que estaban ahí, faltaba un cordón. Después de eso, el rey: vamos a seguir disfrutando, así tomando, cantando, así continuó la fiesta. En esa noche no murió nadie, sino la fiesta se culminó alegremente. Después de varios años, hubo la guerra grande dentro de ese reino Chang. Llegaron los enemigos para conquistar. Y en aquel momento, como que los enemigos eran demasiado,
Nadie se animaba de enfrentar y derrotar y seguir adelante, sino todos estaban temblando, como el ejército de Israel con Saúl ante Goliat. No se animaba nadie, todo estaba temblando escondido. El rey no sabía qué hacer, porque no había nadie quien quería enfrentar contra los enemigos y pelear. Pero en aquel momento salió un general. Señor, si me permite, yo quisiera dirigir nuestro ejército para enfrentar contra estos malditos enemigos. El rey, por falta de un general valiente, él estaba sufriendo. Salió un general voluntario que quería enfrentar contra estos enemigos. El rey se puso muy contento y agradecido. Sí, por supuesto, ¿por qué no? Adelante. Yo te doy todo el poder, toda la autoridad para manejar nuestro ejército, nuestros soldados. Adelante. Como general principal, peleó contra los enemigos valientemente. Ganó, echó todos los enemigos, luego regresó al palacio real. El rey salió para recibirle a este general. El rey estaba recontentísimo y agradecido también. Después el rey le preguntó al general valiente: oye, esta batalla fue muy peligrosa porque los enemigos eran demasiados. Nadie se animaba de ir a la batalla y pelear, pero ¿cómo tú pudiste ser tan valiente para enfrentar contra estos malditos enemigos? ¿Y cómo pudiste salvar nuestro reino? Y agradeciéndole el rey a este general, luego le preguntó: ¿cómo pudiste tener esta valentía? Así. ¿Cómo pudiste tener esta voluntad? Esta valentía, le preguntó. En ese momento el general le contó al rey llorando: mi señor, mi majestad, no hace falta usted agradecerme a mí. Al contrario, yo le agradezco a usted. El rey no podía entender, ¿no?, por qué decía eso el general. El general le contó: señor, no sé, usted se acuerda, hace unos años atrás, en una fiesta que usted brindó, y se apagaron las velas, un maldito le besó a su reina. Ese hombre maldito fui yo. Yo sin darme cuenta, como estaba borracho, yo hice esta locura. En aquel momento yo tenía que morir por el pecado que yo cometí. Pero usted ordenó a quitar todo el mundo su cordón y tirar adelante. Luego usted no investigó para encontrar este maldito, sino que usted perdonó y continuó la fiesta. Señor amado, en aquella noche yo tenía que morir. Mejor dicho, en aquella noche yo ya morí. Pero usted me dio la vida nueva. Usted me dio la oportunidad. Por eso yo, desde aquel momento,
Nunca pude olvidarme del amor, de la gracia, del perdón que usted me dio a mí. Aunque usted no sabía nada de mí, pero yo recibí la vida a través de usted. Por eso esta vez, yo buscaba la manera para agradecerle a usted, pero no había oportunidad. Pero esta vez yo quería morir en la batalla, porque igual valía la pena para mí, porque yo estoy tan agradecido. Y por eso yo fui y peleé y gané. El rey, escuchándolo, le abrazó y se quedó muy contento. Asimismo, ¿de dónde salió esta valentía? Del amor, del perdón, desde el corazón, digamos. Así es, la ley nueva. El pacto nuevo que Dios pone en el corazón. Así es. No hagas tal cosa, sino hazlo esto, aquello. No, ya no está, no. Lo que está puesto en las tablas de la piedra no tiene poder ni valor para el corazón nuestro. Por eso Dios pone el pacto nuevo, pone la ley del espíritu de vida, la ley nueva en el corazón nuestro. Así nos está el corazón nuevo, el ánimo, la esperanza, el agradecimiento, la fuerza. Ahí viene el cambio y la vida nueva. Esta es el pacto nuevo. Esta es la ley nueva que Dios nos da a nosotros. Así Dios trabaja en la vida nuestra entregándonos el corazón nuevo. Hoy hasta aquí estudiamos. Vamos a tomar un receso.
La eterna redención que se ha cumplido por la sangre que Jesucristo ha derramado sobre la cruz, anunciar las buenas nuevas y guiar a las personas hacia la precisa creencia y verdadera salvación es la función de un pastor. Sin embargo, recientemente el cristianismo se ha corrompido por la separación causada por la creación de doctrinas y el denominacionalismo, y por un evangelio incompleto y un arrepentimiento incorrecto. Muchos pastores están manifestando la dificultad del pastoreo y la necesidad de una reforma. En medio de esta corriente, los ministros quienes volvieron a la creencia correcta y al verdadero evangelio han unido las voces enfocándose solamente en la Biblia. De tal manera empezó el CLF, Congreso de Líderes Cristianos alrededor del mundo. En marzo del 2017 se ha celebrado la primera conferencia de líderes cristianos en Nueva York. Ha sido el primer evento en donde oficialmente se ha manifestado el nombre de la Fraternidad de Líderes Cristianos CLF. En dicho evento han participado 750 pastores de 47 países, siendo la piedra angular del CLF que se realiza en los respectivos países en la actualidad. Eterna Redención, la conferencia a la madrugada en donde uno puede aprender oyendo el Evangelio preciso. Academias, el lugar en donde uno puede aprender eligiendo entre una gran variedad de enseñanzas como la misión y el ministerio en cada país, la vida de creencia y la teología. Simposio, los pastores con cada tema directamente van discutiendo, observando detenidamente la Biblia. Luego participan a la conferencia principal impartida por el pastor Oxupar. Especialmente la conferencia del pastor Oxupar ha estado conformada por el Evangelio preciso y el testimonio de más de 50 años en donde ha experimentado el poder de Dios. De tal manera, ha expuesto a los pastores el criterio de la verdadera vida espiritual y el ministerio correcto. El Congreso de Líderes Cristianos, que ha empezado de esta manera sobrepasando fronteras, ha empezado a extenderse de país a país, de continente a continente, empezando a abrirse a grande y pequeña escala en todos los continentes: América, Asia, Europa, África y Oceanía. En el 2017, más de 24.000 pastores se han reunido en nombre del CLF. En octubre del 2017, por primera vez se ha realizado el primer CLF en Hong Kong, la conferencia en Asia de CLF. Se reunieron 1.150 pastores de 17 países asiáticos, incluyendo a China. Al comienzo han surgido variadas opiniones oyendo la palabra, ya que se han reunido líderes de distintas denominaciones, doctrinas e ideas. Sin embargo, delante del preciso evangelio que continuamente iban oyendo, ellos iban dejando de lado su propio pensamiento y teoría, llegando a tener un mismo corazón con Dios. En marzo del 2018 se ha realizado la Conferencia Mundial CLF en Nueva York, en donde han estado presentes miles de pastores de 35 países de todo el mundo. Muchos de ellos habían recibido la invitación y recomendación de los pastores compañeros de su propio país. Se ha pronosticado que el CLF poco a poco se establece como un proceso indispensable, creando un momento decisivo para muchos pastores. Además, los variados ministerios de la juventud y las actividades sociales de la misión Buenas Nuevas enfocada al Evangelio ha sido muy necesario en el cristianismo de los Estados Unidos, en donde poco a poco la juventud desaparece y las personas van perdiendo el interés. Los pastores han unido las voces unánimes deseando anunciar cuanto antes en sus iglesias y en sus países el corazón de Dios que han aprendido aquí. Gracias a dicho entusiasmo se ha realizado con éxito el CLF de Corea en la segunda mitad del 2017, en la conmemoración de los 500 años de la Reforma Protestante de Martín Lutero. Los pastores de todo el mundo han clamado: volvamos a la Biblia, en el CLF realizado en Seúl. El grito de ellos ha continuado en el CLF realizado a la par del Seminario Bíblico El Pastor Oxupar en mayo del 2018, con la participación de Kisebe Arthur Kitonga, representante del cristianismo de Kenia, Gofrida Senduluka, ministra de la religión de Zambia, 500 obispos líderes de todo el mundo y otros. Se ha abierto el simposio con la temática El verdadero evangelio y la vida de fe, y la conferencia de prensa Los líderes cristianos 2018. Todo ello ha recibido un gran enfoque de la prensa.
Por otra parte, en las islas del sur del Pacífico, la denominación cristiana más grande es Fiji, la Iglesia Metodista prometiendo la colaboración en la evangelización de Fiji. En agosto del 2017 se ha celebrado la firma del Memorándum de Entendimiento con la Misión Buenas Nuevas. En junio de 2018 se ha abierto el CLF para los pastores de la denominación metodista, de tal manera que han participado 600 pastores de todas las regiones de Fiji. Los pastores no solo estaban interesados en el objetivo, enfoque y programa del CLF, sino que abriendo sus corazones hacia el evangelio preciso, la exacta vida de creencia y la verdadera vida de fe, han aceptado la verdadera salvación. Muchas personas hablan acerca de la reforma y el cambio del cristianismo. Sin embargo, sin la presencia de un preciso evangelio, de ninguna manera puede ser posible una reforma verdadera. La verdadera vida de creencia y el ministerio preciso que se logra a través de la gracia y la fe, la cual no es por la obra ni por el esfuerzo, sino que se logra únicamente con el corazón de Dios, despojándose de la teoría y la formalidad. El CLF, enseñando esto, desea anunciar el arrepentimiento para el perdón de los pecados en todas las naciones. El CLF, Congreso de Líderes Cristianos, grandemente está surgiendo nuevos vientos en el cristianismo de todo el mundo. Alabamos a Dios, quien va abriendo nuevas puertas del Evangelio a través del CLF. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Mateo. En esta noche vamos a compartir la palabra de Dios. San Mateo capítulo 27 del versículo 1. Voy a leer. Del versículo 1, venid
la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato. El gobernador entonces, Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así que cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién querréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo, el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás.
Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y él, respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo: salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, llamaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos. Y sobre mi ropa echaron suertes, y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y entre días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Sí, eres hijo de Dios. Desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar si es el Rey de Israel.
descienda ahora de la cruz y creemos en Él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le enfriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían, al oírlo, a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres, miraron de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido un discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de haber rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, y reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún después de 3 días, resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan
sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: allí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Hasta el versículo 66 he leído. Leyendo completamente del versículo 1 hasta 66, ya casi está terminando tiempo. Leyendo esta palabra, ya nosotros sabemos muy bien sobre el tiempo de crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero quiero tocar algún tema. Número 1, la vida de Judas Iscariote. Tal persona como uno de discípulos y luego anduvo con Jesucristo durante 3 años, pero no sé muy bien qué es lo que estaba acumulado en su corazón mientras tanto que estaba siguiendo a Jesucristo. Por ejemplo, ¿no? La mayoría de los discípulos eran como pescadores. Pedro, Andrés, Jacobo, Juan. Y también hay un publicano que es Mateo, el que escribe este libro. Pero Judas Iscariote, no sé muy bien qué es lo que estaba haciendo él antes de encontrar a Jesucristo. No sale muy bien de su profesión, ¿no? Pero únicamente nosotros podemos entender que él era como un encargado del dinero. Creo que se necesitaba juntar dinero para vivir entre 12 discípulos y con Jesucristo, ¿no? Pero este hombre estaba teniendo diferente corazón que otros discípulos, porque los discípulos estaban absorbiendo la palabra de Dios, teniendo interés de conocer el mundo de Dios. Por causa de eso, él estaba caminando, observando la obra de Jesucristo. Pero en el corazón de Judas Iscariote tenía mucha codicia para robar la ofrenda, así dice. Por causa de eso, él vendió Jesucristo por 30 piezas de plata. Entonces, en esa época, 30 piezas de plata es caro, ¿no? No tanto caro, pero por lo menos puede usar, gastar. No sé muy bien con qué propósito él estaba teniendo este deseo. Si gana esta plata, entonces, ¿de qué aprovecharía en su vida? Y alguna persona decía que Judas Iscariote sabía muy bien acerca del poder de nuestro Señor Jesucristo, aunque sea vendido, pero por medio de milagros de Dios iba a escaparse. Tal persona así estaba diciendo, ¿no? Pero no está escrito en la Biblia. Únicamente yo puedo entender que él fue engañado de Satanás, porque en el libro de San Juan, creo que San Juan capítulo 13 sale, Satanás puso su pensamiento en el corazón de Judas Iscariote para que vendiera a Jesucristo.
Y luego, pasando poco tiempo, después de conversar Jesucristo, en el tiempo de última cena, entró Satanás en su corazón, así dice. Por esa razón, ¿no? Uno que acepta el pensamiento de Satanás, también su corazón puede abrir hacia Satanás. Por eso, cuando abre su corazón hacia Satanás, entonces Satanás puede entrar fácilmente. Por fin, ya ganó 30 piezas de plata. Y luego, ¿cómo gastó? ¿Cómo usó? Ni una pieza de plata podía usarlo porque ya llegó la condenación en su corazón por ver que Jesucristo fue entregado a Ponce Pilato y luego llegó la sentencia de muerte. Al ver esta cosa, ¿no? Él se arrepintió. La verdad que él se arrepintió y confesó de su pecado. O sea, es muy importante, ¿no? Mucha gente piensa que puede arrepentirse de sus pecados, confesando de sus pecados, puede ser perdonado, así piensa. Pero no es así. Aunque puede arrepentirse y puede confesar de su pecado, pero si no cree que Jesucristo iba a limpiar sus pecados por su sangre, no vale. Por eso, de primero tiene que creer que Jesucristo, cuando fue crucificado, cargó el pecado del mundo y derramó toda la sangre, limpiando todos nuestros pecados una sola vez para siempre. Es correcto. Por eso, todos pecados va a ser limpiado por creer en la sangre de Jesucristo. Aunque es necesario arrepentirse y confesar, pero último, en su corazón tiene que tener la fe que había limpiado todo ya. Eso es. Por esa razón, este hombre ya se suicidó. Imagínense, ¿no? ¿Cómo estaría su corazón, su mente? Tirando 30 piezas de plata al templo y luego se corrió y a algún lugar se ahorcó por sí mismo, así dice, ¿no? Y luego otro libro dice que se explotó de su vientre y luego murió en el campo. Es decir que un discípulo de Jesucristo, su vida como postrero estaba desastre. ¿Por qué? Mientras tanto que estaba acompañado con Jesucristo, no tenía confianza, creencia en la palabra de Dios. Solamente estaba siguiendo con el deseo carnal. O sea, número 2. El grupo de los sacerdotes. Al ver la vida de Judas Iscariote, que se arrepintió. Yo no quiero recibir ese dinero. En aquel entonces ellos no tenían nada de manera de perdonar el pecado de Judas Iscariote, aunque se arrepintió y confesó, pero no tenía manera. Por eso ellos dijeron que, ¿qué relación tendremos con nosotros? Usted tiene que encargarse de esta maldad. Significa que el grupo de los religiosos, mientras tanto que ellos necesitaban usar la obra de un hombre, estaban pidiendo, estaban tratando con palabra amable, pero al ver que ya no sirve de nada, entonces ya puede abandonar fácilmente.
Por esa razón, la religión, ¿no?, sin fe no sirve de nada, sino que afecta la vida del ser humano. Muchas personas tienen diferente religión, pero no mucha gente puede aprovechar de la vida de creencia. Mucha gente puede sentir mal, afectado de su espíritu y pierde mucha cosa. Por esa razón, la vida de creencia real puede acompañar con la palabra de Dios, con la promesa del Señor. Y también nosotros podemos tocar la vida de Ponce Pilato siendo gobernador, ¿no? Él tenía gran cargo. Ya él podía sentir que Jesucristo no tenía nada de pecado. Por eso quería soltar. Pero los miembros de Israel reclamaron que crucifiquen. Por causa de eso, Ponce Pilato, lavando su mano, ya le entregó Jesucristo a ellos. Y luego los miembros de Israel decían que entréguenos la sangre de él a nosotros y también sobre nuestros hijos. Eso es gran problema porque es una palabra para recibir la maldición de Dios. Imagínense, ¿no? El precio de la sangre es precioso. Ellos querían encargar. Significa que si la sangre de Jesucristo no sería como inocente, ya nosotros podemos recibir castigo. Eso es. La verdad que Jesucristo no tenía nada de pecado, era inocente. Por causa de su fragmento, Dios iba a dar mucho castigo. Imagínense, ¿no? Después de perder la ciudad de Jerusalén, desde 70 años después de Cristo, durante casi 2000 años estaban quedándose sin tener territorio propio de Israel. La mayoría de gente estaban quedándose en Europa. Pero en la época de Segunda Guerra Mundial, por medio de Adolf Hitler, ya estaban asesinados. Mucha cantidad, ¿no? No sé muy bien, 2 millones de personas por ahí estaban asesinados. Por causa de eso, nosotros podemos decir que ya, porque ellos estaban recibiendo mucha maldición. Porque ellos querían recibir el precio de la sangre de Jesucristo. Significa que ellos menospreciaban a Jesucristo, pisoteaban el nombre de Jesucristo, escupían hacia nuestro Señor Jesucristo, desecharon al Salvador. Ellos no querían aceptar la gracia de Jesucristo. Desde los sacerdotes, escribas, fariseos, todos eran malditos. Imagínense, ¿no? Hoy en día también está copiando entre los judíos que están rechazando a Jesucristo, todavía están siguiendo. Según mi punto de vista, ellos no tienen nada que ver con Dios. ¿Por qué? Si no puede aceptar a Jesucristo como su Salvador, no puede llegar al reino de Dios. No hay salvación. Por esa razón yo digo, ¿no? Uno que está llamando a Dios, alabando a Jehová,
Y luego, mayoría gente entre los judíos y puede memorizar el libro de Génesis, Éxodo, el Levítico, Números, Deuteronomio, y puede memorizar, dice. Tiene mucha sabiduría, buena memoria, inteligencia, pero si no cree en Jesucristo como Salvador, entonces, ¿de qué aprovecha? Solamente y están formando un grupo de tener como religión, judaísmo. Significa que nosotros podemos interpretar que aunque son descendientes de Abraham, pero está copiando como igual que los que estaban matando a Jesucristo, ya no tiene relación con la gracia de Dios, con la salvación. Aunque nosotros somos como extranjeros, gentiles, no tenía nada que ver la promesa del Señor, pero solamente nosotros podíamos aceptar en el corazón de nosotros a Jesucristo como nuestro Salvador, Mesías. Y también Jesucristo limpió todos nuestros pecados una sola vez para siempre. Creyendo esto, Dios nos hizo una cosa maravillosa para que nosotros fuéramos justos, santos y perfectos, y también que podamos ser hijos de Dios. Ese es un regalo grande. Ya está terminando la explicación del libro de San Mateo. Creo que se queda una clase o dos clases, ¿no? Falta el capítulo 28. Largamente nosotros estamos estudiando. Ahora nos toca número 53. Es una bendición recordando de la vida de nuestro Señor Jesucristo, aceptando a Jesucristo como nuestro Salvador, aprendiendo el Evangelio y también predicando el Evangelio. Gracias por la participación de hoy. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque Dios nos envió su Hijo amado al mundo. También le encomendó todos nuestros pecados, como lo que está diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención con la sangre. Por eso nosotros podemos alabar al nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque voluntariamente quería ser crucificado, no por la sentencia de Ponce Pilato, sino que Jesucristo ya sabía que iba a morir el día de Pascua, para derramar su sangre, para limpiar todos nuestros pecados, para salvar a todos los hombres del mundo por su sangre. Gracias, Señor, por haber dado esta buena noticia. También gracias, Señor, porque Dios había dado sabiduría por medio del Espíritu Santo del Señor. Nosotros ya fuimos justificados, santificados y perfeccionados. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios.
Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.
¿Cómo están todos? Esta mañana podemos continuar la clase de la Escuela Bíblica Buenas Nuevas con el libro Hebreos. Busquemos el libro Hebreos capítulo 9. Desde hoy vamos a continuar el estudio bíblico con el capítulo 9 del libro Hebreos. Versículo 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la barra de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Hasta el 5 hemos leído. El libro de Hebreos constantemente nos muestra sobre dos partes de la Biblia, como hemos leído recién, que dice sobre el tabernáculo terrenal y el tabernáculo celestial.
En el libro del Antiguo Testamento solamente aparece la figura que tiene la imagen de los bienes venideros. Ahora ya llegó, ¿no? Hace más de 2000 años atrás, Jesucristo. Entonces este tabernáculo también es una sombra del tabernáculo celestial. Moisés no solamente recibió los mandamientos, sino el tabernáculo también. Dios le mostró. ¿Eso qué quiere decir? Cuando Dios le preguntó al pueblo de Israel, presentándole cómo es la ley. Si ustedes llegan a cumplir la ley, recibirán la bendición. Si no, maldición. En aquel momento el pueblo de Israel, queriendo recibir la bendición de Dios, respondieron que sí, podemos cumplir la ley. Por supuesto, vamos a cumplir la ley para recibir la bendición. Por eso, Dios envió la ley, que son 10 mandamientos principalmente, pero los teólogos dicen que hay 613 artículos de la ley en la Biblia. Los 10 mandamientos son los artículos resumidos, principales. Por eso muchos, no solamente el pueblo de Israel, sino hasta hoy día, hay muchos que están tratando de cumplir los mandamientos. Pero nosotros podemos ver una cosa bien claramente. Dios no solamente envió los mandamientos, sino el tabernáculo, el santuario, el sacerdocio, el holocausto. Todas estas cosas Dios le mostró a Moisés. Durante 40 días y noches que hizo Moisés en el monte Sinaí, observó bien detalladamente el tabernáculo celestial, que es original, ¿no? ¿Cómo es el tabernáculo? ¿Para qué sirve? Para hacer expiación del pecado. En el altar de holocausto, en la fuente, en el lugar santo, luego en el lugar santísimo. Todo lo que muestra el tabernáculo es Jesucristo. Dios, enviando los mandamientos, ya sabía que el pueblo de Israel no iba a poder cumplir los mandamientos. Sí o sí el pueblo de Israel iba a cometer pecados. Por eso Dios, sabiéndolo, preparó el tabernáculo con anticipación y envió a través de Moisés el tabernáculo para que el pueblo de Israel pudiera limpiar sus pecados después de cometer pecados. Eso quiere decir que Dios ya sabía que el pueblo de Israel no iba a poder cumplir la ley. Sabiéndolo, envió la ley y preparó. Asimismo, Dios, sabiéndolo, envió la ley y preparó el tabernáculo. No es que Dios envió la ley para que todo el mundo cumpla la ley y reciba la bendición, en ninguna manera. Entonces, ¿por qué envió la ley? Para que cada uno
pueda conocer su pecado y acercarse al tabernáculo. Pero el tabernáculo que pertenece a la ley de Moisés, terrenal nomás, terrenal. Tiene su límite, quiere decir. Por eso Dios reformó la ley, reformó el sacerdocio y el tabernáculo. En el capítulo 7 nos muestra sobre la reforma del sacerdocio según el orden de Aarón, al sacerdocio según el orden de Melquisedec. En el capítulo 8, Dios ya nos ha mostrado sobre la reforma de la ley del pecado y de la muerte, a la ley de la vida y la vida eterna y viva. Así es, la ley del espíritu y de la vida ya nos envió. Luego, en este capítulo 9, Dios nos presenta sobre la reforma del tabernáculo. Vamos a observar un poco entonces cómo es el tabernáculo terrenal que Dios le mostró a Moisés. Aquí en el versículo 1 dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo. Esto, entrando por la puerta, hay un patio. Ahí está el holocausto, el altar del holocausto, donde hace expiación por el pecado. Luego, después viene la fuente de agua, donde los sacerdotes se lavan sus manos antes de entrar en el lugar santo. Abriendo el velo entra. Entonces aparece un lugar cerrado, se llama el lugar santo. Ahí está el candelabro y la mesa y los panes de la proposición. Quiere decir, el altar del pan y el altar del incienso. Estas tres cosas se quedan en el lugar santo. Luego, abriendo el segundo velo, si entra, ese lugar se llama el lugar santísimo, donde moraba Jehová en la tierra, en el lugar santísimo, donde no había ningún pecado. Entonces, ¿qué había en el lugar santísimo? El arca del pacto. Aquí, 4. El cual tenía un incensario de oro, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. En la parte estaba una urna de oro que contenía el maná. La barra de Aarón reverdeció y las tablas del pacto. Dentro del tabernáculo, digamos, dentro del arca del pacto, ahí estaban estas cosas, ¿sí? El incensario, la urna de oro y la vara de Aarón y las tablas del pacto. Estas cosas estaban cubiertas por la tapa de oro puro. Esta tapa se llama propiciatorio. Ahí se quedaba Dios. Dios ordenó que nadie abrirá esta tapa. Por eso ahí puso 2 querubines en la punta de la tapa.
para vigilar, para que nadie toque esta tapa, para que nadie saque estas tablas de los mandamientos otra vez. Dios puso y tapó, luego y puso los guardias, como los querubines. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacía en este tabernáculo? El pueblo de Israel, después de cometer pecado, ofrecía la ofrenda para limpiar sus pecados. ¿Sí? Vamos a ver el libro Levítico, el capítulo 4. El libro Levítico, el capítulo 4. En el versículo 3. Si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro, y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y traerá al tabernáculo de reunión. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo. Y tomará del becerro para la expiación toda su grosura, la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, de la manera que se quita del buey del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto. Y la piel del becerro y toda su carne, con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol. En fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio, donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña. En donde se echan las cenizas será quemado. Esto es la expiación para un sacerdote ungido. Todo esto se hace en el tabernáculo, ¿sí? En el tabernáculo de reunión delante de Jehová. No solamente hay esta ofrenda, sino esto es para un sacerdote ungido. Pero hay otra ofrenda. 13. Si toda la congregación de Israel hubiera errado, y el hierro estuviere oculto a los ojos del pueblo, y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y fueren culpables. En ese caso, si toda congregación si llega a cometer pecado, también tiene otra manera para lograr la expiación. Luego, en el versículo 22, cuando pecare un jefe e hiciere por hierro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios sobre cosas que no se han de hacer y pecare. Cuando un jefe llega a cometer pecado, tiene otra ofrenda, ¿sí? Luego, 27.
Si alguna persona del pueblo pecare por hiero, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinquiere. Detalladamente, este libro levítico nos muestra sobre las ofrendas. Claro, eso no es algo que inventó Moisés, sino que Dios le ordenó a Moisés detalladamente. En tal caso, puede limpiar el pecado en el tabernáculo, así muéstralo hasta los detalles. En el caso de un sacerdote ungido, en el caso de toda congregación, en el caso de un jefe, en el caso de una persona del pueblo, ¿sí? Así es. Entonces, para todos ellos, para que puedan estar bien delante de Dios, Dios preparó el tabernáculo. ¿Para qué? Para que cada uno pudiera lograr el perdón de su pecado, la expiación del pecado. ¿Sí? Porque con el pecado no puede entrar en el lugar santísimo. Con el pecado no puede estar bien delante de Dios. Todo lo que se hacía en el tabernáculo terrenal, según el primer pacto, todo tenía su límite. Solamente el pecado pasado que cometió, hasta ahí podía limpiar su pecado. Después de esta ofrenda que realizaba cada rato, después de conocer su pecado que cometió, también ahí había otra ofrenda que se hace una vez al año, mucho más mejor que esta ofrenda diaria. Hay otra ofrenda que presenta al año, una vez al año, a través del sumo sacerdote Aarón. Entonces, el sumo sacerdote Aarón, poniendo su mano sobre la cabeza del macho cabrío, ponía todo el pecado del pueblo de Israel sobre la cabeza de macho cabrío. Todo el pecado por un año se quedaba en la cabeza de macho cabrío y degollaba y entraba en el lugar santísimo con la sangre de macho cabrío. También para el sumo sacerdote mismo, con la sangre del becerro también. Así en el propiciatorio, echando 7 veces la sangre de macho cabrío, lograba la expiación por el pueblo de Israel, limpiando todo el pecado del pueblo de Israel por un año. Por eso, para los judíos el tabernáculo era re importante, era muy importante para poder estar bien delante de Dios. Pero hay un problema, tiene su límite el tabernáculo. ¿Por qué? No es original, sino es una muestra, es una copia del tabernáculo celestial. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre dos tabernáculos? En el tabernáculo terrenal, ¿quién trabaja? El sumo sacerdote hombre, un hombre, como Aarón y como los sacerdotes levíticos, según el orden de Aarón. También con las ofrendas de macho cabrío, del becerro, ¿sí? En el caso de jefe, un becerro; en el caso de una persona del pueblo, una cabra sin defecto. Así,
con los animales, con la sangre de los animales, holocaustos, lograban el perdón de sus pecados. Pero el problema es que ofreciendo cada día, cada vez, nunca podía limpiar el pecado perfectamente, sino solamente hacía recordar el pecado. Eso es el tabernáculo. Aunque hacía todos los días, día y día, año y año, nunca podía limpiar todo el pecado perfectamente. Todo fue por el momento. Después tenía que traer otra ofrenda. Después de ofrecer la ofrenda, otra vez tenía que traer, otra vez tenía que traer. ¿Por qué? Por el pecado que cometían todos constantemente. Nunca terminaban de traer la ofrenda. Por eso en el tabernáculo nunca paró el sacrificio. Como que ya nosotros compartimos varias veces. Todo lo que pertenece al Antiguo Testamento, al pacto viejo primero, tiene sombra de Jesucristo. Por eso, en el tabernáculo, por la ley de Moisés, nadie puede lograr la libertad delante de Dios, ni la justicia de Dios, ni la santificación. ¿Por qué? Todas estas cosas tienen la figura y sombra de los bienes venideros. Del tabernáculo celestial, quiere decir, asimismo, Dios nos ama a nosotros. Por eso envió el tabernáculo con anticipación para poder enviarnos Jesucristo. Jesucristo vino al mundo para poder presentarse en el tabernáculo celestial. Jesucristo no se presentó en el tabernáculo terrenal de este mundo, sino en el tabernáculo celestial. Ya se presentó. Vamos a ver el capítulo 9, el versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Jesucristo no vino para poder entrar en el templo terrenal, en el tabernáculo terrenal, sino en el tabernáculo celestial, más perfecto, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Asimismo. Por eso, ante los judíos que apreciaban y valoraban al tabernáculo, al sacerdocio, ellos menospreciaban a Jesucristo. Porque para ellos Jesucristo era un muchacho más. Pero Jesucristo no entró en el tabernáculo terrenal ni en el templo para lograr el perdón del pecado, sino Él entró en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Dónde está este lugar santísimo, verdadero, eterno? Está en el reino de los cielos. Jesucristo no se presentó en este mundo, sino en el tabernáculo celestial original se presentó.
no con la sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre. Ya entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Una vez para siempre. ¿Eso a qué se refiere? No va a entrar segunda vez, tercera vez. No. Una vez para siempre. Entró una vez. ¿Por qué? En aquella vez era suficiente para lograr el perdón eterno del pecado para toda la humanidad, para todo el mundo. Esto Jesucristo ya logró sin problema, perfectamente. Ya logró Jesucristo la eterna redención, no en este tabernáculo del mundo, sino en el tabernáculo celestial y original. Así es. No solamente en la época de Hebreos ni de Moisés, la gente valoraban, apreciaban al tabernáculo terrenal, sino hasta hoy día. Hay muchos que están procurando por sí mismos para poder recibir la bendición de Dios, para poder acercarse a Dios. Ahí están muchos procurando. Pero en ese camino no hay salida ni esperanza. Dios, sabiendo los detalles, cómo es nuestro ser, ya preparó el camino nuevo. Ya preparó Jesucristo como el Cordero de Dios, como el sumo sacerdote. Jesucristo fue crucificado en la cruz y resucitó, claro, fue sepultado obviamente. Al tercer día resucitó y subió al cielo y se sentó a su diestra de Dios. Amados, recuerden bien, Jesucristo ya vino, dijo consumado es, ya logró todos los detalles para que cada uno pueda estar bien delante de Dios. Por favor, que confíen en Jesucristo, quien vino, luego hizo toda la voluntad de Dios. No busquen nada en sí mismos, ahí no hay nada, sino solo en Cristo Jesús, quien fue el sumo sacerdote, que se presentó en el lugar santísimo, para poder presentarnos santo delante de Dios. Muchas gracias. Vamos a tomar un receso. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.
Estudio Bíblico Pastoral con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Mateo. Bienvenido a todos. El día hoy, el último tiempo del estudio bíblico del libro de San Mateo. Vamos a buscar San Mateo, el capítulo 28. 28 del versículo 1 voy a leer. Pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. Y aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada
en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hasta el versículo 20 he leído. Nosotros, mientras tanto que estamos estudiando el libro de San Mateo, Dios nos daba mucha bendición porque meditando la palabra de Dios, Dios nos habla en el corazón de nosotros. Es como igual que los discípulos de Jesucristo cuando vieron que Jesucristo ya ha muerto, ellos ya se perdieron la esperanza. Por esa razón ellos solamente querían regresar a Galilea para ser como igual que antes, como pescadores. Pero si no hubiera resucitado nuestro Señor Jesucristo, ellos nunca iban a regresar a Jerusalén para establecer la iglesia, porque desde el fondo de sus corazones ya se quedó desesperanza. Porque mientras tanto que ellos vivían en el mundo con Jesucristo, ellos pensaban que Jesucristo iba a ser como rey de Israel. Cuando haya establecido como rey, en aquel entonces ellos iban a ser como uno de ministro de Estado, ¿no? Pero de repente Jesucristo cuando tenía 33 años ya falleció y fue crucificado. Es decir, que ya totalmente se derrumbó el sueño, la esperanza. Pero nuestro Señor Jesucristo tenía gran plan, el cual iba a enviar el Espíritu Santo del Señor después de ser arrebatado al cielo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo tenía su cuerpo, por esa razón, al mismo tiempo no podía llegar a mismos lugares o otros lugares, ¿no? Pero por medio del Espíritu Santo del Señor puede manifestar en el mundo. No hay problema de distancia y el tiempo. Por esa razón, el día de Pentecostés, Dios envió el Espíritu Santo del Señor en el corazón de los justos, no a los pecadores, ¿no? Entonces, después de recibir el Espíritu Santo del Señor, ellos podían transformar como siervos de Dios, poderosos, y tenían gran libertad y responsabilidad de predicar el Evangelio. Por esa razón, cuando nosotros empezamos a leer en el libro de Hechos, estaba manifestando la obra de Dios por medio de la vida de los discípulos. Es igual que en nuestra vida también va a manifestar nuestro Dios. ¿Cuándo? Después de recibir el perdón eterno. Por esa razón, nosotros tenemos que creer de primero que Jesucristo llevó todos nuestros pecados. También después de resucitar, Dios nos hizo justificación, santificación y perfección. Por esa razón, nosotros tenemos que creer que ya en el corazón de nosotros Jesucristo vive, Dios vive, el Espíritu Santo del Señor está trabajando. Por esa razón, cada día está luchando. El Espíritu Santo del Señor quiere trabajar en nuestra vida, pero Satanás quiere engañar en nuestra vida. Está luchando. Por esa razón, para tener la fe, para vivir por la fe, nosotros tenemos que desechar nuestro sentido humano.
Porque nuestro sentido humano siempre quiere tener relación con la situación buena. Cuando se ve bien, ya dice que está bien. Pero cuando hay tribulación y problema, se ve ambiente está mal, entonces ya parece que Dios me abandonó, Dios no está trabajando. Así puede interpretar por sí mismo. Por esa razón nosotros tenemos que practicar estas cosas. ¿Cómo? Confiando en la promesa del Señor, Dios va a trabajar. Como lo que está escrito, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo no está en la tumba, sino que ya había resucitado. Por primera vez, Jesucristo podía vencer contra la muerte. La muerte añade con el pecado, ¿no? Porque todos los pecadores tenían que recibir castigo eterno. Pero nuestro Señor Jesucristo se resucitó. ¿Qué significa? Por la resurrección, Dios puede entregar a nosotros la justicia de Dios. Por esa razón, nosotros podemos predicar el Evangelio acompañada la justicia de Dios. Significa que Jesucristo limpió todos nuestros pecados, también nos hizo como justos. Al llegar a la tumba, las mujeres estaban teniendo preocupación porque ellas podían ver que había tapada por la roca redonda. Era pesada. Para abrir la tumba ya se necesitaba girar la piedra, ¿no? Pero al llegar ya está abierta la tumba de Jesucristo y también estaba sentado el ángel como el lámpago, así estaba sentado, ¿no? Y luego les avisó que voy a entregar buena noticia, es que Jesucristo no está acá. También Jesucristo dice que ya va a esperar en Galilea. Por esa razón las mujeres han visto a Jesucristo y luego ellas podían avisar a los discípulos para que ellos fueran a Galilea porque Jesucristo iba a esperarlos. En aquel entonces, Jesucristo, ¿por qué estaba esperando en Galilea? Eso es en el lugar donde estaba encontrando a Jesucristo, desde primero. Al principio Jesucristo como estaba trabajando, llamando a cada uno, ¿no? Como ejemplo, Jesucristo subía en el barco de Pedro y luego le mandó boga adentro y pesca. En aquel entonces Pedro toda la noche estaba esforzando para pescar, pero no podía pescar nada. Y luego cuando se subió el sol y ya en aquel entonces ya estaba muy cansado, ya quería descansar. Pero mientras tanto que Jesucristo estaba predicando en el barco de él, poco a poco se movía en el corazón de Pedro. Por fin él decía: Señor, toda la noche yo estaba esforzando, pero no podía pescar nada. Pero ahora quiero apoyar en su palabra. Yo voy adentro del mar y luego voy a pescar. Es decir, que negándose de su experiencia, su pensamiento, aceptando la palabra de Jesucristo, en aquel entonces manifestó la obra de Dios. Eso es. En nuestra vida también, cada día, cuando nosotros desechamos nuestro pensamiento, aceptando la guía de
Dios, la guía de siervo de Dios, ya nosotros fácilmente podemos lograr muchas cosas. Al pescar, Pedro estaba muy asustado, ¿no? Porque mientras tanto que estaba caminando con la palabra de Jesucristo, ya él podía tener la experiencia de Dios. Era totalmente diferente de su experiencia. Por eso, doblando sus rodillas, y luego decía: Señor, apártate de mí, yo soy pecador. Pero Jesucristo no se apartó, sino que les llamó, como dijo: sígame, yo te haré pescador de hombres. En ese lugar, en Galilea, otra vez pasando 3 años, ya Jesucristo llegó a Galilea para encontrar a los discípulos. Por esa razón, preguntaba a cada uno. Especialmente Jesucristo le llamó a Pedro, hijo de Jonás: ¿me amas? Así estaba preguntando, ¿no? 3 veces. Pedro estaba respondiendo: sí, Señor, yo te amo. En aquel entonces, 3 veces estaba preguntando Jesucristo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Depende del corazón de Pedro, que ama a Jesucristo, él podía dirigir la iglesia. No es que Pedro podía amar a las ovejas, sino que amando a Jesucristo, recibiendo gran amor de Jesucristo, recibiendo la gracia de Jesucristo, automáticamente podía amar a las ovejas. Es decir, que de primero entre los pastores tiene que recibir la gracia de Dios, la gracia de Jesucristo. Recibiendo el perdón eterno, automáticamente puede amar el evangelio, a la iglesia, a las ovejas. Entonces, pasando 3 años, Pedro podía negar 3 veces a Jesucristo: yo no conozco tal persona. Pero Jesucristo no podía decir que yo no conozco a Pedro. Significa que el ser humano puede abandonar a Jesucristo, pero Jesucristo no puede abandonar a sus discípulos. Significa que a menudo nosotros olvidamos a Dios. Pero ¿cómo puede olvidar a nosotros nuestro Dios y Jesucristo? Porque Jesucristo ya derramó toda la sangre para rescatar a nosotros. ¿Cómo nosotros podemos perder este amor? Significa que nosotros a menudo olvidamos, ¿no?, cómo Dios nos amó, cómo sacrificó a Jesucristo. Pero nuestro Dios no puede olvidarse de nosotros, porque ya había cancelado el precio de nuestra esclavitud. Por eso nuestra identidad fue trasladada. Nuestra vida está con Jesucristo, en el cielo. Así dice: juntamente con Jesucristo fuimos sepultados. Juntamente con el Jesucristo ya resucitamos. Juntamente con Jesucristo estamos sentados en la diestra de Dios. Así dice. Por eso, ¿qué es lo que tenemos que creer? ¿Lo que se ve ahora en nuestra vida o lo que está escrito en la Biblia? Creyendo en la Biblia, podemos responder: sí, Señor. La Biblia nos enseña que ya nuestra vida está en el cielo, entonces creemos así. Ya busquemos una palabra más. Primera de Corintios capítulo 15.
Primera de Corintios capítulo 15 está saliendo esta palabra. El versículo 13 dice: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Significa que por la resurrección está asegurando de nuestra creencia, nuestra fe. Porque si no hubiera resucitado Jesucristo, está pagando constantemente el precio de nuestros pecados. Todavía no ha cancelado todo. Pero ya había resucitado. ¿Qué significa? Ya no tiene relación la muerte con Jesucristo y también no tiene relación con nosotros porque había rescatado a cada uno de nosotros de la muerte. Por esa razón el versículo 15 como dice: y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Significa que ya si no hubiera resucitado Jesucristo, entonces todas las predicaciones que acompañan que Jesucristo ya había resucitado, todo falso, engaño. Pero la verdad que ya Jesucristo había resucitado. Por eso nosotros tenemos razón para predicar el Evangelio sobre resurrección. Por eso el versículo 17 como dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados, así dice. ¿Qué relación está teniendo de la resurrección de Jesucristo y nuestro pecado? Si no hubiera resucitado, nosotros tendríamos pecado, estaríamos en pecado. Pero al revés, Jesucristo había resucitado, pero nosotros no estamos en el pecado, según esta palabra. Ustedes, ¿qué es lo que quieren creer? ¿Quieren creer que ya están siendo como pecadores porque no han cumplido el mandamiento de Dios? En esta palabra no está poniendo nada de condición de nuestra obra que está procurando cumplir el mandamiento de Dios, sino que depende de la resurrección de Jesucristo o no, nada más. Hoy en día mucha gente, ¿no?, está poniendo diferente relación fuera de la Biblia. La Biblia no se enseña claramente. Por la resurrección de Jesucristo, ya nosotros fuimos justificados, santificados una sola vez para siempre, perfeccionados. ¿Cuál es la verdad? Había lavados todos nuestros pecados. Por la resurrección de Jesucristo ya había asegurado. No estamos en el pecado, somos justos, somos hijos de Dios. En toda la palabra no se enseña claramente, pero mucha gente todavía no ha tenido la seguridad de la salvación, porque no tienen la fe. Mucha gente piensa que para tener la fe quiere cumplir el mandamiento de Dios. Eso es falso. ¿Por qué? El mandamiento de Dios, eso es antiguo pacto, no es nuevo pacto. El nuevo pacto solamente necesitaba a trabajar nuestro Señor Jesucristo, cargando el pecado del mundo, fue crucificado, cancelando todos nuestros pecados, haciendo la redención eterna, y luego ya resucitó de su tumba para que nosotros seamos
para que nosotros fuéramos como justos, santos y perfectos. Por eso Dios nos da la promesa: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Hebreos capítulo 10, el versículo 17. Ya no hay más ofrenda para el pecado, porque ya Jesucristo una sola vez para siempre había cancelado, limpiado, haciendo redención eterna. Por esa razón, apóstol Pablo estaba diciendo el versículo 17, ¿no? Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Pero al revés, había resucitado Jesucristo, ya nosotros aprovechamos nuestra fe, nuestra creencia, también no estamos en el pecado. Somos justos ante Dios. Creyendo en esta palabra, nuestro corazón añade con el corazón de Dios. Por eso circula el corazón de Dios en el corazón de nosotros. Por medio del Espíritu Santo del Señor trabaja. Volvamos. San Mateo, capítulo 28, el versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Significa que entre muchos que estaban mirando Jesucristo que había resucitado, pero dudaban. Ya, para tener duda, ¿tiene libertad o no? Cada uno. Cada uno tiene libertad para tener incredulidad y duda y depende de uno. Significa que Jesucristo no estaba esperando que tenga la fe verdadera todo 100%, sino que si tiene duda, no hay problema. Uno tiene creencia, ya, bueno, está mezclado. Porque sigue adelante los que tienen la fe marchando, ya los que no tienen fe ya desaparezca. El versículo 18, ¿cómo dice? Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Número 1, estaba avisando que Jesucristo ya tiene potestad en el cielo y en la tierra. Potestad. Cuando un presidente de Estado ya tiene gran poder. Depende de un presidente, ¿no? La gente puede recibir mucha bendición y también pierde muchas cosas. Depende de una persona que tiene autoridad. Ya Jesucristo tiene potestad, autoridad. Él cuando nos ayuda, entonces nosotros también podemos tener mucha capacidad y bendición. Por eso, el versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Significa que después de recibir la salvación, confiando en Jesucristo, ya puede buscar a la ciudad, al pueblo, al país, a la nación, para buscar la gente entre los pecadores, para que reciba la salvación, predicando el Evangelio, salvando a ellos, puede recibir bautismo por nombre de nuestro Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo del Señor. Eso es nuestra responsabilidad. Cada uno de los justos ya tienen esta responsabilidad, predicando el Evangelio, salvando las almas.
y luego enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ya enseñando las palabras que había mandado. Por eso cada día, más de un año, estoy enseñando por medio de plataforma de Zoom y también por medio de internet. Ya Dios está bendeciendo. Muchos están escuchando la palabra de Dios, están recibiendo la bendición de Dios. Es una manera de establecer como discípulos de Jesucristo para que ellos también que sean como instrumento del Señor. Además, no solamente nosotros caminamos, solamente nosotros, sino también Jesucristo, como dice, yo voy a estar hasta el fin del mundo. El que tiene autoridad, si nos acompaña, ya nosotros no tenemos que tener nada de temor, también no tenemos que tener nada de preocupación, sino que caminando junto con Jesucristo podremos ver la ayuda de Dios, el milagro de Dios. Por esa razón, hoy en día esta predicación está transmitiendo en televisión, radio, especialmente, ¿no? En esta noche está transmitiendo en la Radio Jerusalén de Bolivia y muchos están escuchando. Gracias a Dios porque Dios está trabajando en el corazón de nosotros para que caminemos como igual que los discípulos que habían andando por la guía del Espíritu Santo del Señor. El día hoy, así terminamos completamente durante 54 clases del estudio bíblico pastoral del libro de San Mateo. Así terminamos. Gracias por la participación. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos dirigía. También Dios nos daba mucha bendición. Durante muchos tiempos Dios nos ayudaba para que de primero participemos juntos y también para que nosotros pudiéramos comprender la palabra del Señor. Cada día Dios nos invitó en este lugar para que nosotros podamos entender la palabra de Dios. Recordando de esta palabra que Dios le dio la potestad del cielo y la tierra. Por eso nosotros solamente buscamos a la nación para hacer muchos discípulos de Jesucristo, también dándoles bautismo por nombre de Jehová y el nombre de Jesucristo, y también del Espíritu Santo del Señor. También creyendo que Jesucristo siempre nos acompaña hasta fin del mundo. Por eso nosotros podemos agradecer al Señor por elegir a cada uno de nosotros del mundo. También espero que utilice cada uno de nosotros como su instrumento para que mucha gente pueda escuchar el Evangelio por nosotros. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la participación, todo. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus.
Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.